Muy buenas. Lo primero de todo quiero daros las gracias por el interés mostrado en ver el contenido de este webinar. Soy Luis Solano Nogales y actualmente trabajo como maestro de primaria, concretamente tutor de quinto de primaria, en un colegio donde llevamos 5 años desarrollando en el aula la metodología Singapur para la enseñanza de las matemáticas. He tenido la oportunidad de dar clase con esta metodología en todos los cursos, desde primero hasta sexto, donde hemos llegado este año con el método. Para poder ayudar a las familias con la metodología Singapur, fundé Merlion Maths, que es mi canal de YouTube, donde trato de explicar cómo trabajo los conceptos matemáticos con los alumnos. Bueno, pues hechas las presentaciones, creo que en general hay 2 áreas con las que los estudiantes de primaria luchan constantemente. Son el sentido numérico y entender correctamente, sin mecanizar, el valor de posición. En este webinar vamos a hablar del sentido numérico. ¿Y qué es eso del sentido numérico? ¿Y por qué es tan importante? Estamos rodeados de números, por todas partes. Billetes, monedas, el reloj, los números de las calles. Nuestro sueldo es un número, y solo con eso ya son importantes, ¿o no? Antes de hablar de sentido numérico, debemos empezar por decir ¿qué es un número? Pues, según la RAE, la primera acepción para número es la expresión de una cantidad con relación a su unidad. De aquí que un número me dice cuántas veces tengo aquello que llamo unidad. O sea, que si mi unidad es el lápiz, tengo 4 unidades, es decir, puedo contar hasta 4. Entonces tengo 4 lápices. Fácil, ¿no? Para nosotros sí, pero ¿y para los alumnos de infantil? Puede que uno cuente hasta 4, 1, 2, 3 y 4, como hemos visto. Pero puede que otro cuente 1 y 2 y después otra vez 1 y 2. Pero lo que tenemos claro es que hay 4 lápices. Y aquí es donde entra en juego el sentido numérico. El sentido numérico es uno de los pilares de las matemáticas Singapur porque saca a los estudiantes de los procedimientos mecánicos y les muestra una versión de las matemáticas en pasos sencillos, donde cada uno puede elegir el camino que mejor entienda. Un poco como lo que estáis viendo aquí, ¿no? Ella está haciendo la suma de esta manera, él la está haciendo de esta otra y ella la ha hecho directamente de esta. Hilde Howden, en el 1989, o sea que ya hace, describe tener sentido numérico como tener una buena intuición sobre los números y sus relaciones. Es decir, entender lo que es un número, cuál es su sitio en el mundo de los números y cómo se relaciona con el resto de números. Howden también planteaba que el sentido numérico no es algo con lo que naces, sino que se desarrolla como consecuencia de explorar los números, visualizarlos en una gran variedad de contextos y relacionarlos en distintas formas, que no solo se limitan a los algoritmos tradicionales. Tener desarrollado el sentido numérico mejora muchísimo el cálculo mental, porque permite a los alumnos manipular y visualizar los números de distintas formas y les ayuda en la resolución de problemas matemáticos más complejos. Así que el sentido numérico no se puede enseñar, sino que lo tienen que captar. Los estudiantes desarrollan el sentido numérico a través de experiencias, y ese es precisamente nuestro trabajo, proporcionarles experiencias. En paralelo, esta es la razón por la que en infantil, o en los primeros cursos de primaria, hay una diferencia tan grande entre el sentido numérico de unos alumnos y otros. Es más que probable que hayan tenido experiencias muy diferentes relacionadas con los números. Y esto no significa que no entiendan los números, simplemente que no han tenido experiencias con ellos, que les hayan ayudado a desarrollarlo. Y ojo, que esto no es culpa de nadie, es una realidad que conforma el conocimiento previo de los estudiantes, y es con la que tenemos que trabajar nosotros en el aula. Entonces, ¿qué podemos hacer en el aula para ayudarles a desarrollar el sentido numérico? Pues de eso se ha encargado John Van de Waal y sus colegas investigadores. Establecen 4 relaciones que los estudiantes deben tener para desarrollar el sentido numérico. La primera son las relaciones espaciales. Supongamos que tiramos un dado. Solo viendo la cara que ha salido, sabemos qué número es sin necesidad de contar. Esta habilidad de saber cuántos hay sin necesidad de contar, solo viéndolo, se llama subitizar, del inglés subitize.
Voy a poner una imagen un segundo o menos para que veáis qué quiero decir. Habréis visto que es el 5 sin necesidad de contar los puntos. El cerebro es capaz de subitizar de forma automática el 1, el 2 y el 3. A partir de ahí, depende de cómo estén dispuestos en el espacio. Si tengo 4 objetos en un cuadrado, vemos rápidamente el 4. Lo mismo pasa con el 5 y el 6, tal y como los vemos en los dados. Si los 4 objetos no forman un cuadrado, habitualmente vemos rápidamente 3 y otro. A ver ahora, ¿cuántos puntos hay? Podemos ver que tenemos 4 grupos de 5, eso es 20 puntos. Vemos el 5 por la forma agrupada y vemos el 4 porque están en cuadrado. Y esto es subitizar. Es decir, tenemos una relación visual de un grupo de objetos con un valor numérico. Pero no se trata de tener solo el grupo de objetos y ya, sino que se trata de ver cómo se relacionan un grupo con otro. Puedo tener este grupo de 3 y este grupo de 4. ¿Qué me dice eso sobre 3 y sobre 4? ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir una vez que tenemos esas imágenes visuales? Puedo ver claramente que si añado 1 al grupo de 3, un objeto, entonces tengo el grupo 4. Esto no se ve si solo presentamos la grafía del dígito 3 y la del dígito 4. La segunda es el 1 o 2 más o 1 o 2 menos. En este punto comparamos los grupos, presentamos 3 grupos. Uno de ellos tiene 6 objetos, otro 7 y otro 8. ¿Cuál tiene 1 más que el de 6? ¿Cuál tiene 2 más que el de 6? ¿Cuál tiene 1 menos que el de 8? ¿Cuál tiene 2 menos que el de 8? ¿Qué grupo de los 3 tiene 1 más que uno de ellos y 1 menos que el otro? Todas estas preguntas y las conclusiones a las que podemos llegar no tendrían lugar si directamente utilizamos la grafía de los dígitos 6, 7 y 8. Incluso si se lo decimos y memorizan que el 7 es 1 más que el 6, si no lo ven con objetos visuales o manipulativos, no lo van a entender bien y no se empieza a desarrollar el sentido numérico básico. Por supuesto, esto parece evidente, pero insisto, no es tan evidente con alumnos de 5 o 6 años. Algunos simplemente cuentan de corrido del 1 al 1000 si quieres, porque alguien se lo ha dicho, pero no tienen sentido numérico necesario para ver y para plantearse todas estas relaciones. La tercera son los puntos de referencia de 5 y de 10. 5 y 10 son buenos puntos de referencia. Tenemos 5 dedos en una mano y nuestro sistema de numeración es decimal. Aquí es donde entran en juego las rejillas de 10. Supongamos que tengo 9 objetos. Es cierto que esto es una representación visual de 9, pero no me ayuda a desarrollar lo que realmente es el 9 en relación con otros grupos de objetos. Así que usar los puntos de referencia de 5 y 10 es algo verdaderamente útil. Si colocamos los 9 objetos en una rejilla de 10, podemos ver claramente cómo se relaciona con 5 y cómo se relaciona con 10. 9 es un grupo de 5 y uno de 4. A 9 le falta 1 para ser 10. O sea, que además de ver que son 9 cosas individuales, podemos desarrollar la relación. Por último, tenemos la relación parte-parte total. Ser capaces de comprender que un todo se puede dividir en partes y que las partes se unen para formar un todo es fundamental. Podemos elegir, por ejemplo, el número 7. Lo importante no es rellenar mecánicamente una hoja con huecos para escribir todas las posibles combinaciones que hacen 7, tanto con números como con objetos. Lo verdaderamente útil es hablar de cuándo y por qué dividiría 7 en 2 y 5, en lugar de hacerlo en 4 y 3. Bueno, y ahora que sabemos cuáles son las relaciones básicas para potenciar el sentido numérico, vamos a ver cómo planteamos todo esto a lo largo de la etapa de primaria. Como he dicho antes, todo esto del sentido numérico no se puede enseñar directamente a los estudiantes, sino que necesitan explorarlo, visualizarlo. Tienen que jugar con los números. Tenemos que proporcionar experiencias que estén conectadas con su vida. Habitualmente, los estudiantes ven las matemáticas como algo separado de su vida, algo que solo es del colegio, ¿no? Que son deberes. Pero si elegimos un concepto que estemos trabajando en clase y lo integramos en una situación que les sea cercana, pueden ver las matemáticas de formas que igual nosotros no. Por ejemplo, supongamos que en primero de primaria estamos trabajando cómo se comparan los números entre sí. Queremos comparar 4 y 5.
Pero lo que realmente queremos que entiendan es por qué 5 es 1 más que 4, por qué 5 es mayor que 4 o cuánto mayor o menor es uno que el otro. Así que queremos que sean capaces de pensar cuando miran dos números y traten de compararlos. Esta es la forma que nos interesa. Que tanto si lo necesitan como si no, para resolver una determinada situación, sean capaces de contestar a todas estas preguntas rápido y bien. Se trata de tener flexibilidad y recursos. Y la mejor forma de hacer esto es a través de un problema, de una situación que haya que resolver. Porque si les damos los dígitos 4 y 5 en una hoja de papel y les decimos, compara estos dos números, habrá quien haga lo que esperamos y habrá quien diga que el 4 no tiene líneas curvas y el 5 sí. Y es una comparación perfectamente lícita desde el punto de vista matemático, ¿o no? Si enmarcamos lo que queremos que hagan en un formato de historia y hacemos preguntas concretas, conseguiremos ver quiénes están entendiendo bien lo que estamos haciendo y quiénes lo hacen a una velocidad mayor o menor. Y ahí es donde tendremos preparadas varias preguntas de mayor o menor nivel según la necesidad. A esto se le llama actividades de bajo suelo y alto techo, porque tienen un nivel bajo para quienes lo necesitan y son lo suficientemente flexibles para que solo cambiando ligeramente la situación den opciones a aquellos que tienen un entendimiento superior en ese momento. Un ejemplo de una actividad como esta sería: Marcos tiene 4 galletas, su hermano Santiago tiene 5 galletas. Esta es una situación que los estudiantes pueden imaginar fácilmente, pueden dibujarla y pueden resolverla. Y ahora podemos hacer distintas preguntas. ¿Quién tiene más? ¿Cuántas galletas más tiene? ¿Quién tiene menos? ¿Cuántas galletas menos tiene? ¿Cuántas galletas necesita conseguir Santiago para tener las mismas que Marcos? ¿Cuántas galletas necesita comerse Marcos para que le queden menos que a Santiago? De esta forma, habrá quienes hagan un modelo de este problema dibujando o usando objetos, contando 4 cosas y contando 5 cosas. Tal vez necesiten contar porque esa es la etapa en la que se encuentran, pero también habrá quien simplemente visualice esas cantidades y no lo hagan como dígitos, sino que lo haga como cantidades. Y cuando tienen esa imagen visual, pueden hacer mucho más. Pueden hablar sobre cómo esos números se relacionan entre sí de diferentes maneras. Básicamente, esperamos que los estudiantes puedan entender que 5 es más que 4 y que es 1 más que 4. Y al final, conseguiremos que vean ese objeto extra que hace que 5 sea 1 más que 4 o que 4 sea 1 menos que 5 y lo puedan verbalizar. Y esa es la conexión en su cerebro de, oh, eso es lo que quiere decir cuando decimos 1 más que o 1 menos que. Una vez que esto está claro, podemos ayudar a formalizar ese pensamiento de forma que cuando digamos 7 es 1 más que 6, puedan traer a su mente ese objeto extra que hace que 7 sea 1 más que 6. Si usamos los dígitos antes de tiempo, los estudiantes no podrán ver estas cosas. En ese punto hay otra cosa importante, y es cómo ven los conjuntos de objetos. Es posible que algunos estudiantes vean esos conjuntos como que ambos conjuntos realmente tienen 5 dentro. Yo, por ejemplo, lo veo así. Separo utilizando puntos de referencia. Y esta es una gran idea matemática que les cuesta mucho trabajo entender, que dentro de un conjunto de 6 cosas hay 5 cosas y otra. Aunque tienes 6, también tienes dentro las cantidades que son más pequeñas, y eso no se ve a menos que se les presente en algún tipo de contexto en el que puedan crear imágenes que puedan adaptar a esos contextos. Una vez que sean capaces de visualizar las cantidades, pueden recolocar los objetos para hacer sumas y restas mentalmente, y para ello es importante el uso de los puntos de referencia 5 y 10. Por ejemplo, si tienen que sumar 4 y 3, pueden utilizar bloques encajables y una rejilla de 10. En la primera fila pues ponen 4 bloques y en la segunda ponen 3 bloques. Utilizando el punto de referencia 5, pueden coger un bloque del 3 y ponerlo en la fila del 4, completando un 5. Ahora tienen 5 y 2 más. Simplemente contando hacia adelante desde el 5, 2 más, llegas al 7. Estoy seguro de que alguno de vosotros estará pensando que qué ganamos haciendo esto si también puede contar desde 4, 3 hacia adelante. Y es cierto, también llegas al 7. La diferencia está en que les hacemos ver que el 3 se separa en 1 y 2 esta vez porque me interesa. Esta idea de poder separar el total en partes que me interesan es fundamental cuando los números son más grandes.
Por esta razón, cada vez que vayamos a empezar un concepto nuevo, es muy importante utilizar el material manipulativo y presentar el concepto a través de una historia, nunca a partir de una cuenta aislada. Primero, el material concreto y manipulativo que pueden tocar y mover. Después, una representación que, a menudo, es un modelo, un dibujo y finalmente presentamos los símbolos abstractos. Y este es el enfoque CPA de Jerome Bruner, que es básico en la didáctica de las matemáticas de la metodología Singapur. Vamos a pensar esta situación. Luis tiene 8 cromos y Gabriel tiene 7 cromos. ¿Cuántos cromos tienen entre los dos? Habrá estudiantes que sean capaces de imaginar la situación y la resuelvan rápidamente. En este caso, es importante que verbalicen cómo han llegado a esa solución. Pero habrá otros que cogerán 8 bloques y harán una torre, cogerán 7 y harán otra torre, las juntarán y contarán de uno en uno hasta llegar a 15. Y la solución es correcta, pero en este punto hay que tratar que usen rejillas para ver las relaciones entre los números y ganen flexibilidad. Habrá estudiantes que representarán el 8 en una rejilla de 10 y el 7 en otra rejilla, y luego muevan las piezas para completar una rejilla de 10. Unos cogerán 2 bloques de la rejilla del 7 y se los pondrán a la rejilla del 8. Entonces tendrán 10 y 5, que es 15. Otros cogerán 3 bloques de la rejilla del 8 y se los pondrán a la rejilla del 7. Igualmente tendrán 10 y 5, que es 15. Otros harán grupos de 5, pueden hacer 3 grupos de 5 y contar de 5 en 5. 5, 10 y 15. Una vez entendido esto, necesitamos cambiar de fase, porque no queremos que se queden siempre en la fase concreta. Deben ir moviéndose poco a poco hacia la fase abstracta, de manera que cuando vean 8 más 7 puedan tener estrategias que les permitan visualizar la cantidad 8, la cantidad 7 y la suma. Y a esta fase se llega pasando por la visualización, a través de la representación. Primero pueden dibujar los objetos igual que si los tuvieran físicamente. Después, pueden utilizar otras formas de representación. 2 muy útiles son los números conectados y la recta numérica. Los números conectados son una representación que utiliza el concepto de separar un total en las partes que nos interesen. En el caso de 8 más 7, podemos ver lo siguiente. Algunos estudiantes verán que a 8 le faltan 2 para ser 10. 7 se puede representar como 2 y 5. Harán 8 más 2 es 10 y 10 más 5, 15. Pero otros verán que a 7 le faltan 3 para ser 10. 8 se puede representar como 3 y 5 y entonces harán 7 más 3 igual a 10, 10 más 5 igual a 15. La recta numérica coloca los números en orden. Podemos escribir los números marcando los puntos de referencia 5, 10, 15, 20 y así. En el caso de 8 más 7, podemos ver lo siguiente. Algunos estudiantes se colocarán en el 8. Ahora hay que dar 7 pasos. Con 2 pasos llegan al 10. Quedan 5 pasos. Con 5 pasos llegan al 15. Otros estudiantes se colocarán en el 7. Ahora hay que dar 8 pasos. Con 3 pasos llegan al 10. Quedan 5 pasos. Y otros verán que el 8 es 5 y 3 y el 7 es 5 y 2. Entonces dan 2 saltos de 5 en la recta y con el 2 y el 3 restante hacen otro salto de 5. Lo importante es que cuenten lo que ven y que sean capaces de explicar su estrategia. En segundo de primaria, todo lo anterior se aplica del mismo modo con números más grandes, porque en segundo ya llegamos hasta el 1000. Por ejemplo, si tenemos esta suma 42 más 40 más 38, habrá estudiantes que los pondrán en una columna y sumarán unidades con unidades, decenas con decenas, siguiendo el método tradicional. Hacer esto de forma mental puede ser complicado. Habrá otros que tengan un mejor sentido numérico y conviertan la cuenta en 40 más 40 más 40, agrupando el 2 del 42 con el 38 para hacer 40. Esta opción es más rápida y sencilla para hacer cálculo mental. Lo mismo pasa cuando presentamos una resta como esta, 1000 menos 268. Es un tipo de resta de las que más les cuesta entender a los estudiantes de segundo de primaria y que suele producir muchos errores de cálculo. El procedimiento mecánico sería colocar los dos números en torre e ir calculando empezando por las unidades, tanto usando el algoritmo tradicional como utilizando el algoritmo que desagrupa los dígitos del minuendo según necesitamos.
Pero si hay algunos estudiantes que han desarrollado el sentido numérico y han entendido la resta, y saben que la resta en realidad es la distancia que hay en la recta numérica entre dos números, en este caso el 268 y el 1000, entonces se darán cuenta de que esa distancia es la misma que la que hay del 267 al 999. Otros entenderán que quitar 268 es quitar 200, quitar 60 y quitar 8, y habrán convertido la resta 1000 menos 268 en otras 3, todas ellas más fáciles de hacer. Otros irán avanzando por una recta numérica desde el 268 hasta el 1000, completando dieces, cienes o miles. Además, en segundo de primaria nos metemos ya con la multiplicación, las tablas de multiplicar. En segundo, la multiplicación se presenta de dos formas, como suma de grupos iguales y como un área en filas y columnas. En este punto, las tablas más importantes son la del 2, la del 5 y la del 10. ¿Y esto por qué? Pues porque a partir de esas tres tablas se pueden construir todas las demás. Si las memorizan directamente, no van a ver la asociación que hay entre todas ellas. No van a tener oportunidad de desarrollar su sentido numérico y ganar flexibilidad, algo que les va a venir fenomenal cuando lleguen a quinto y sexto y tengan que descomponer un número en factores primos. Por tanto, cuando empezamos a trabajar con la tabla del 2, debemos hacerlo a partir de un problema, una situación que tenga una conexión con su realidad. Marcos, Luis, Santiago y Gabriel tienen 2 lápices cada uno. ¿Cuántos lápices tienen entre todos? Cuando planteamos esta situación, algunos usarán lápices para representarla, otros cubos encajables y dirán que en total hay 2 lápices de Marcos, los 2 de Luis, los 2 de Santiago y los 2 de Gabriel. En este punto, unos sumarán 2 más 2 más 2 más 2, 2, 4, 6, 8, en total 8 lápices. Otros harán 2 y 2 que son 4 y los otros 4 pues hacen 8 y en total hay 8 lápices. Y aquí presentamos el concepto de multiplicación como suma de grupos iguales introduciendo la palabra veces. Hay 4 doses sumándose, eso es 4 veces 2. Y lo podemos representar de esta forma. Con este dibujo se puede dar lugar a un debate para llegar a varias conclusiones. En primer lugar, la situación 2 más 2 más 2 más 2, de esta manera, y también el 4 veces 2. También tenemos la situación 4 más 4. Esto es 2 veces 4. Mismo resultado, pero distinta situación. Y aquí está la propiedad conmutativa de la multiplicación, que no la nombramos, pero que resulta evidente. Eso sí, hay que hacer mucho hincapié en que 2 por 4 no representa la misma situación que 4 por 2. El ejemplo que le suelo poner para dar sentido a esto que hemos dicho es lo siguiente. Juan hace 5 ejercicios 7 días a la semana. María hace 7 ejercicios 5 días a la semana. ¿Quién pringa el fin de semana? Ambos hacen el mismo número de ejercicios, que son 35, porque 5 por 7 es 35 y 7 por 5 también. Pero la situación no es la misma. Juan pringa todos los días y María hay 2 que no. Otra conclusión interesante a la que podemos llegar con este dibujo es poder ver que 4 veces 2 es 2 veces 2 por 2. La cuadrícula de 100 es una herramienta genial para ver las conexiones entre las tablas de multiplicar. La tabla del 2 la podemos representar en una cuadrícula de 100 de esta forma. Si ahora representamos en la misma cuadrícula la tabla del 4, tenemos lo siguiente. Coinciden varios resultados. Lógico, porque 4 es 2 veces 2. Y esto es importante. Vamos a verlo. Pensemos en 2 veces 4, que podemos representar así. Podemos ver que es 4 más 4, es decir, 2 veces 4. Podemos ver que es 2 por 2 más 2 por 2, es decir, 2 veces 2 por 2. Aquí hay una relación clara entre la tabla del 4 y la tabla del 2. Además de la propiedad asociativa de la multiplicación, que por supuesto tampoco nombraremos porque no es relevante para ellos en este punto saber que esto se llama así. Y así podemos construir la tabla del 4 a partir de la tabla del 2. Lo mismo sucede con la tabla del 5 y la tabla del 10, porque 10 es 2 veces 5 o
5 veces 2. En el método Singapur se dan las tablas del 6, 7, 8 y 9 en tercero. La razón es que además de la construcción como suma de elementos iguales y áreas en filas y columnas, se trabaja también desde el punto de vista de la relación entre las tablas. El objetivo es desarrollar el sentido numérico. Como decía, cualquier tabla se puede construir a partir de la del 2, el 5 y el 10. Vamos a ver esto con la tabla del 7. Sabemos que una vez 7 es 7, así que 1 por 7 pues es 7. Sabemos que 2 veces 7 son 14, porque 7 más 7 son 14. 3 por 7 es 2 veces 7 más 7, así que 3 por 7 son 21. 4 por 7 es 2 veces 2 por 7, así que 4 por 7 es 14 más 14, que son 28. 5 por 7 sabemos que es 35 por la tabla del 5. 6 por 7 es 3 veces 2 por 7, así que 6 por 7 es 14 más 14 más 14, que son 42. 7 por 7 es 2 veces 7 más 5 veces 7, así que 7 por 7 es 14 más 35, que son 49. 8 por 7 es 4 veces 2 por 7. 8 por 7 es 4 por 2 por 7, que son 56. «9 por 7 es 10 veces 7 menos un 7. Así que 9 por 7 son 63. También es 5 por 7 más 4 por 7, que los tenemos de antes ambos resultados. Y 10 veces 7 es 70. En el método Singapur, el concepto de división se empieza en segundo. Se trabajan los dos significados de la división. La división como reparto, repartiendo a partes iguales, y la división como agrupamiento o hacer grupos iguales. Y claro, cuando trabajas con números enteros, la forma más rápida de encontrar partes iguales o grupos iguales que pueden conformar un número es utilizar las tablas de multiplicar. Por ejemplo, si necesitamos calcular 434 entre 7, necesitamos separar el número 434 en partes que se puedan dividir fácilmente entre 7. Esas partes estarán en la tabla del 7. 434 se puede escribir como 420 y 14. Ambos se pueden dividir fácilmente entre 7 porque están en su tabla. 420 es 60 por 7. 14 es 2 por 7. Así que 62 por 7 es igual a 434. Ver rápido esta forma de escribir 434 te lo da el sentido numérico. Pero claro, no es evidente que la mayoría de los estudiantes lleguen a ver esto de la noche a la mañana porque se lo digas tú un par de veces. Hay que trabajarlo, probar con distintos números para que lo usen como herramienta de análisis de numeración y no como una mecanización. Algo que les puede ayudar es construir la tabla de dobles de un número. Esto será muy útil cuando necesiten dividir entre 2 o 3 cifras y no tengan una calculadora a mano. La tabla de dobles del 7 es 1 por 7 es 7, 2 por 7 es 14. Ahora, el doble de 14 será 2 veces 2 por 7, que es 4 por 7, que son 28. Ahora, el doble de 28 será 2 veces 4 por 7, que es 8 por 7, y eso es 56. Y por último, 10 por 7, que son 70. Con estos 5 elementos cubrimos una gran cantidad de números que son fácilmente divisibles entre 7. Por ejemplo, si lo usamos en 434 entre 7, tendríamos lo siguiente. Podemos usar 70 o 56, pero también podríamos usar 280, que sería 40 por 7. Separamos el 434 en 280 y 154. Podemos separar el 154 en 140, que es 20 por 7, y 14, que es 2 por 7. 434 es entonces 280 más 140 más 14. Así que dividimos ahora cada uno, 280 entre 7 es 40, 140 entre 7 que es 20 y 14 entre 7 que es 2.
40 más 20 más 2, 62. Por tanto, 434 entre 7 es igual a 62. Al hilo de esto, vamos a ver ahora algo que se plantea ya en cuarto de primaria y que tiene que ver con los conceptos de fracción equivalente y simplificar una fracción. Supongamos ahora que estamos resolviendo un problema y tenemos que hacer 216 entre 12. Probablemente, la gran mayoría de los estudiantes traten de hacer una división y habrá quien diga que no hemos dado dividir entre dos cifras. Habrá quien intente utilizar estrategias para resolverla a partir de su conocimiento de la división. Sí, y aquí es donde entra en juego el sentido numérico que tenga cada uno. Pero pocos o ninguno asociará una división con una fracción a pesar de que se lo hayas dicho. Porque, insisto, no vale con decirlo, tienen que verlo. La forma de pensar que hemos usado es la misma que usamos para simplificar fracciones. Una vez estudiado el concepto de fracción, dibujando las fracciones, vemos el concepto de fracción equivalente, agrupando partes iguales para tratar de dividir la unidad en partes iguales cada vez más grandes. Todo con material manipulativo y representaciones visuales, porque tienen que verlo. Tienen que ver que dos fracciones equivalentes lo son no porque yo lo diga, sino porque efectivamente el dibujo me dice que representan lo mismo. Y trabajando esto es cuando vemos que agrupas partes y... ¿cuál es la operación que me ayuda a agrupar, a hacer grupos iguales? Pues eso, la división. Por eso dividimos numerador y denominador por el mismo número, para simplificar. Estamos agrupando esas partes iguales, el denominador, y en consecuencia también quedan agrupadas las partes que tengo, el numerador. Escribiendo la división anterior como fracción y utilizando el concepto de simplificar, tendríamos lo siguiente. Las fracciones es algo que les suele costar mucho aprender, sobre todo cuando vamos más rápido de lo que debemos o traen un conocimiento previo equivocado de lo que es una fracción. Pero si se presenta la fracción utilizando material y elementos visuales, siempre dibujándolo todo, se establecen relaciones fácilmente y se reducen los errores. Un cuarto de una unidad es un cuarto porque realmente se necesitan 4 cuartos para tener una unidad completa. Y eso con el muro de fracciones o fichas para trabajar las fracciones se ve claramente. 1/2 más 1/3 son 5/6 porque lo que ocupa una ficha de 1/2 y de 1/3 juntas es lo mismo que ocupan 5 fichas de 1/6. Seguramente alguien esté pensando en, claro, pero ¿por qué pones esos números que cuadran? Hazlo con otros que no cuadren a ver qué pasa. Pero es que esta es la idea, presentar el concepto base eligiendo cuidadosamente los números para que todo cuadre. Y una vez entendido, se usa uno que no cuadre y se sacan conclusiones. Cuando una división no cuadra, es que tiene resto. Entonces, la pones porque quieres que entiendan el concepto de resto, qué significa, para qué sirve, cómo encaja, etc. El concepto de resto encaja perfectamente, por ejemplo, con escribir el resultado de una división como un número mixto. El número mixto no es algo que usemos demasiado en España, pero en otros países, sobre todo de tradición anglosajona, sí lo usan mucho. Entender cómo funcionan los números mixtos y las fracciones impropias también puede ayudar a potenciar el sentido numérico. Por ejemplo, supongamos que hay que averiguar el resultado de 5 menos 4/3. 4/3 es 1 y 1/3. Entonces quitar 4/3 es quitar 1 y quitar 1/3. Es decir, matemáticamente estoy haciendo esto. 5 menos 4/3 es 5 menos 1 más 1/3. Y eso es que quito 1 y quito 1/3. Es decir, 5 menos 1 menos 1/3. Y por eso el menos delante del paréntesis cambia el signo de lo que viene dentro. Es por esto. No es porque me lo diga el cuadro amarillo o azul con letras en negrita que viene en el libro y que me han dicho que me aprenda de memoria. Otro tipo de números que se ven desde segundo de primaria pero no se trabajan formalmente hasta cuarto son los números decimales. En segundo y tercero aparecen en situaciones de dinero y de medida de magnitudes. En cuarto se presentan como tal. Se estudian después de las fracciones,
porque también son una forma de representar cantidades que no son enteras. La base es el concepto de fracción equivalente. Si tengo un medio y quiero escribirlo como un número decimal, necesito escribir una fracción equivalente que en el denominador tenga los números de referencia del sistema decimal, 10, 100, 1000, etc. En el caso de un medio, tengo una unidad dividida en dos partes iguales, y he cogido una. Si divido la unidad en 10 partes iguales, veo fácilmente que he cogido 5. 5 décimos es equivalente a un medio. ¿Cómo leemos 5 décimos? 5 décimos o 5 décimas. Ahora nos vamos a la tabla de valores de posición. Escribimos el 5 en la posición de las décimas. Si leemos este número desde el punto de vista de las unidades, serán 0 unidades y 5 décimas. Escrito de esta forma, 0,5. Es importante que cuando vean esto lo lean como 5 décimas y no como 0,5. Ya tendrán tiempo mucho más adelante de leerlo así, pero en el momento de aprenderlo es imprescindible que digan 5 décimas al ver esto, para asentar el conocimiento del valor de posición de las posiciones decimales. Vamos a ver un cuarto. Lo representamos así. Dividimos la unidad en 4 partes iguales y elegimos una. Ahora dividimos la unidad en 10 partes iguales. Vemos que no cuadra, porque se nos queda esta parte incompleta. Dividimos la unidad en 100 partes iguales. Podemos ver que ahora, con la unidad dividida en 100 partes, tenemos 25. Un cuarto es equivalente a 25 centésimas. ¿Cómo leemos esto? Pues 25 centésimos o centésimas. Ahora nos vamos a la tabla de valores de posición y escribimos el 5 en la posición de las centésimas, el 2 en el de las décimas, porque 20 centésimas son 2 décimas. Si leemos este número desde el punto de vista de las unidades, serán 0 unidades, 2 décimas y 5 centésimas. También 0 unidades y 25 centésimas. Igual que antes, es importante que cuando vean esto lo puedan hacer de distintas formas usando una o varias posiciones y no como 0,25. Y cuando planteamos situaciones donde juntamos este conocimiento con el de fracciones, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto es 0,25 por 1000? 0,25 es un cuarto. Calcular un cuarto de algo es dividir ese algo entre 4. 1000 entre 4 son 250. Y por eso, 0,25 por 1000 es 250. No porque hay un cuadro azul o amarillo en el libro que dice que si multiplicas por la unidad seguida de ceros, la coma tiene que hacer 3 saltos hacia la derecha y si no hay nada pones un 0. Lo primero es el sentido numérico, entender cómo funcionan los números. Y una vez que sabes cómo se hace, lo siguiente ya es la memorización de los cuadros que quieras de un libro para poder ir más rápido. Lo importante de todas estas reglas no es eliminarlas. ¿Por qué vamos a eliminarlas si están bien y son ciertas? Lo importante es que sepan explicar el porqué. Ahí es donde está realmente el conocimiento matemático que les podemos proporcionar. Plantear situaciones en las que tengan que pensar cómo hacerlo y no solo aplicar reglas. Para terminar, y como un poco resumen de todo lo que hemos hablado, un par de cálculos rápidos. Si en una tienda me dicen que un televisor de 1.600 euros lo han rebajado un 25%, ¿cuánto dinero te ahorras? Hay que calcular el 25% de 1.600. Podemos sacar el móvil y calcularlo, pero si tenemos el sentido numérico a punto, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que el 25% es 25 centésimas. Sabemos que 25 centésimas es un cuarto. Un cuarto de 1.600 es 400. Me ahorro 400 euros. Hay veces que tardas más en sacar el móvil del bolsillo, desbloquearlo y sacar la calculadora para hacerlo. También es cierto que se lo puedes preguntar al asistente de voz de tu móvil, pero ¿y lo chulo que queda calcularlo así de rápido? ¿Cuánto es 237 entre 8? Sabemos que 240 entre 8 es 30. Lo escribimos como fracción.
Sabemos que 240 octavos es 237 octavos, que es la que queremos calcular, más 3 octavos. Así que 30 es 237 octavos más 3 octavos. Pues entonces, 30 menos 3 octavos será igual a 237 octavos. Y de aquí obtenemos que 237 octavos es 29 y 5 octavos. 5 octavos es 5 veces 0,125, que es igual a 0,625, 625 milésimas. Así que 237 entre 8 es 29,625. ¿Cómo lo veis? Voy a resumir ahora las grandes ideas que me gustaría que os llevaseis de la sesión de hoy. El sentido numérico no se puede enseñar, sino que tienen que pillarlo, construirlo por sí mismos. Nuestro trabajo es proporcionar experiencias que les ayuden a desarrollar el sentido numérico porque no es algo que podamos enseñar directamente. Si lo hacemos así, algunos aprenderán un montón de reglas que no sabrán relacionar entre sí y otros no aprenderán nada. Los conceptos hay que trabajarlos con material manipulativo y representaciones. Esto es el enfoque CPA. No es algo específico de Singapur. Esto viene de Jerome Bruner de los años 60. Singapur lo usa en su currículo, al igual que otros países también lo usan, porque han visto que es la forma de que los estudiantes aprendan matemáticas de verdad. Para que esto funcione, hay que tener una rutina diaria con alguna propuesta de ejercicio encaminada a desarrollar el sentido numérico, como os he contado. De lo contrario, según entra, se va. Los libros en general asumen que los estudiantes van a adquirir el sentido numérico con unas cuantas actividades en cada punto, pero la realidad es otra. Incluso en un currículo en espiral como el de Singapur no siempre sucede. Los estudiantes no adquieren estas habilidades si no hay una práctica diaria significativa. No hablo de pedirles que hagan una batería de 500 operaciones. Hablo de plantear un par de situaciones para pensar. Puedes plantearlo en esos 10 minutos al final de la clase, de matemáticas o de otra, o al final del día, antes de ir a casa, para hacer la fila antes de salir. En cursos bajos funciona hacer series ascendentes o descendentes, y que vayan siguiendo la serie de números enteros. Juegos de cálculo mental que tengan que ver con el resultado anterior o cosas así. En cursos altos puede ser similar, pero usando fracciones y números decimales. Y hasta aquí, pues un poco lo que os iba a contar. Espero que os haya sido útil y si tenéis preguntas, pues podéis hacerlas en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.